Saludos cordiales, autoridades del Ministerio del Ambiente. Somos Brando Efraín y Samir Daigoro, estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Hoy nos dirigimos a ustedes para presentar la segunda versión de nuestro proyecto. En esta ocasión analizaremos los impactos ambientales que afectan a los manglares de Tumbes, un espacio de gran importancia ecológica y social para nuestro país. Y junto a ello veremos también sus principales causas y consecuencias. Nuestro propósito en sí es destacar la importancia de este ecosistema, reconocer los riesgos que enfrenta y promover la conciencia sobre su conservación. Datos generales. El Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes se ubica en la frontera con Ecuador y alberga la mayor extensión de manglares del país. Su importancia radica en su alta biodiversidad y en los beneficios directos que brinda a las poblaciones locales, mediante el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos. Este santuario protege a los bosques del manglar, un ecosistema tropical adaptado a aguas salinas e inundaciones alternas. En relación con los impactos ambientales que afectan a los manglares de Tumbes, podemos identificar varios problemas que ponen en riesgo su equilibrio ecológico. En primer lugar, la deforestación y la pérdida de cobertura del mangle se debe a la tala de árboles, la expansión urbana y las actividades económicas cercanas al ecosistema. Cuando el mangle se reduce, el ecosistema pierde estabilidad, disminuye la biodiversidad y se debilita la protección natural frente a la erosión y los fenómenos climáticos. En segundo lugar, la contaminación del agua y del suelo proviene de residuos sólidos, plásticos, desechos de la actividad pesquera y en algunos casos descargas de aguas residuales. Estos contaminantes alteran la calidad del agua, dañan el hábitat y ponen en riesgo a las especies que viven en el manglar. Otro impacto importante es la expansión no planificada de actividades humanas, como la ocupación informal del territorio y el desarrollo productivo sin ordenamiento ambiental. Esto reduce el espacio del manglar, fragmenta el ecosistema y limita sus funciones ecológicas, como la captura del carbono y la protección de la costa. Finalmente, el cambio climático representa una amenaza creciente para los manglares. El aumento del nivel del mar, la temperatura y los cambios en las lluvias modifican las condiciones del ecosistema, generan estrés en las especies y aumentan su vulnerabilidad frente a la degradación. Ahora, teniendo en cuenta las zonas degradadas, estas zonas son conocidas por mostrar pérdida de vegetación o degradación por actividades humanas. En términos de áreas degradadas dentro del ecosistema de los manglares de Tumbes, existen lugares concretos que han sufrido un deterioro notable debido a los impactos ambientales. Por ejemplo, en Puerto Pizarro, la acumulación de residuos sólidos y la contaminación han afectado la calidad del agua y el suelo, reduciendo así la vegetación del mangle. En los sectores de Corrales y Zarumilla, la tala para instalar camaroneras y otros usos productivos ha generado una pérdida de cobertura vegetal. Asimismo, en la zona fronteriza con Ecuador, la expansión agrícola desordenada ha contribuido a la deforestación y disminución de áreas naturales. Estas zonas degradadas contrastan con otras partes del manglar que aún se mantienen bajo protección, como el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes y las áreas de conservación ambiental, que en conjunto abarcan aproximadamente 5.200 hectáreas y son cruciales para la biodiversidad de la región. Causas de los impactos ambientales. Dentro de las causas antrópicas podemos notar la expansión de la actividad langostinera, la cual ha generado impactos significativos en el ecosistema, tales como la deforestación del manglar para la construcción de pozas, el uso de madera de mangle para la contaminación del agua por desagües y la alteración de los flujos hídricos mediante la creación de canales. A ello se le suma la sobreexplotación de recursos hidrobiológicos, principalmente de la concha negra y del cangrejo manglero. Otra alteración importante es la contaminación del agua y del ecosistema, la cual es causada por el vertimiento de desagües de actividades productivas, la presencia de metales pesados en los recursos hidrobiológicos y la disposición inadecuada de residuos sólidos por parte de la población. Todo esto se ve agravado por la creciente presión humana sobre el ecosistema, asociada al uso intensivo de los recursos naturales para el sustento económico, el turismo y la gastronomía. Por otro lado, refiriéndonos a causas naturales, vemos que el ecosistema se ve afectado por diversos factores climáticos.
entre los que destaca el fenómeno El Niño, el cual genera lluvias intensas con mayores caudales fluviales, transporte excesivo de sedimentos, colmatación de esteros y el aumento de la temperatura del mar y del mar costero, así como también la reducción del hábitat y la mortalidad de mangles, conchas negras y cangrejos mangleros, además de la disminución de la salinidad del manglar por el exceso del agua dulce. A ello se suma la variabilidad climática interanual propia de la región de Tumbes, que altera la dinámica natural del ecosistema y el cambio climático global, asociada al aumento del nivel del mar, la alteración de los patrones de precipitación, el incremento de eventos climáticos extremos y la posible pérdida de áreas de manglar, junto con la disminución de su resiliencia natural. Consecuencias del impacto ambiental. Las consecuencias ambientales más relevantes se expresan, por un lado, en la reducción del área de manglar y la pérdida de hábitat para especies clave. Asimismo, se evidencia una disminución drástica en poblaciones hidrobiológicas y una creciente mortalidad de mangles. A ello se suma la alteración de la salinidad del ecosistema y la contaminación del agua y de los organismos, lo que finalmente conduce a la degradación de los servicios ecosistémicos. En este mismo contexto, dentro de las consecuencias sociales y económicas más relevantes, podemos incluir la pérdida de ingresos económicos, la afectación al sustento de las familias, el impacto negativo en actividades complementarias, la incertidumbre laboral para jóvenes, los riesgos para la salud humana y una mayor vulnerabilidad social frente al cambio climático y los eventos extremos. Conclusiones y reflexiones. Los manglares de Tumbes son un ecosistema de gran valor ambiental y económico, pero actualmente se encuentran amenazados por la presión humana, como la sobreexplotación de recursos y las actividades langostineras, así como por fenómenos naturales y el cambio climático. Estas presiones han provocado la degradación del ecosistema y afectan directamente a las comunidades que dependen de él. Por ello, resulta fundamental fortalecer su conservación y promover un manejo sostenible basado en información científica que permita proteger el manglar y asegurar su permanencia para las futuras generaciones. Reflexionar sobre la situación de los manglares de Tumbes nos invita a reconocer que la conservación no depende solo de políticas ambientales, sino también de las decisiones cotidianas de la sociedad. Este ecosistema nos recuerda que la relación entre el ser humano y la naturaleza debe basarse en el respeto y la responsabilidad. Cuidar el manglar no es únicamente proteger un paisaje, sino preservar una fuente de vida, identidad y sustento para las comunidades locales. Asumir este compromiso implica actuar con conciencia hoy, para que futuras generaciones también puedan disfrutar y beneficiarse de este invaluable patrimonio cultural.